El servicio de rentas internas no se beneficia por accidente de los jubilados, con casas pagadas y cuentas de retiro tradicionales al máximo. Esa combinación es el perfil fiscal más cooperativo de todo el sistema de jubilación, y puedo demostrarlo partida por partida. El mecanismo tiene 3 capas distintas que se entrelazan como engranajes. Para cuando termine de explicarle cómo funcionan, usted jamás volverá a mirar un saldo hipotecario en cero de la misma manera. Su vecino, el que mantuvo su hipoteca e invirtió la diferencia, no es un imprudente, en términos medibles, documentados y calculables, bajo una base neta ajustada de impuestos, se encuentra décadas por delante de usted en patrimonio real. Y la matemática ni siquiera está cerca de ser discutible. Lo que realmente ocurre es que los propietarios están sentados sobre una cifra casi récord de 34,5 billones de dólares en patrimonio residencial colectivo. Esta es la mayor piscina de riqueza bloqueada, congelada y con un rendimiento del 0% en la historia de este país. Casi el 46% de las residencias con hipoteca son ricas en patrimonio, lo que significa que el saldo de su préstamo es inferior a la mitad del valor de la casa. De esa riqueza inerte, una gran parte es técnicamente utilizable. Y, sin embargo, los propietarios apenas tocaron el 0,41% de ese patrimonio disponible en el primer trimestre del año pasado. Nadie toca los lingotes de oro. Los enterraron en el patio trasero y se alejaron. Esa es la metáfora que quiero que mantenga durante todo este análisis. El patrimonio de su vivienda son lingotes de oro enterrados en el jardín. Usted ve el suelo, sabe que están ahí abajo y, sobre el papel, es alguien extremadamente rico. Pero el cardiólogo no acepta pagos en tierra vegetal. El contratista de la calefacción no acepta derechos de excavación en su propiedad. Y la agencia tributaria ha estado sentada fuera de su cerca durante años, con una excavadora, esperando el momento exacto en que usted necesite una pala. Porque cuando la necesite y no tenga una propia, usará la de ellos, y le cobrarán el 30% por el alquiler. Esa es la trampa del patrimonio muerto. Y pronto le mostraré lo que cuesta en dólares reales. Pero, primero, analicemos la trampa capa por capa, porque necesita entender el mecanismo antes de comprender por qué la solución parece tan contraria a la intuición. Hay 3 capas en esto. La primera es la que todos entienden a medias. La segunda, casi nadie la ha mapeado por completo. La tercera se dirige específicamente a las personas cuyos cónyuges han fallecido. Este análisis cubrirá las 3. Empecemos destruyendo la mentira fundacional. Una casa pagada significa seguridad financiera. Se escucha en los programas de radio sobre finanzas desde los 90. Y se lee en los libros que sus padres usaban para planificar su retiro. El argumento parece perfecto. Sin hipoteca no hay riesgo de ejecución, lo que significa refugio permanente y libertad. A mayor patrimonio, mayor seguridad. Pero aquí está el problema estructural. En el cuarto trimestre del año pasado, los propietarios perdieron colectivamente cerca de 78.800 millones de dólares en patrimonio residencial, debido a las correcciones del mercado. El propietario promedio todavía mantiene una suma considerable atrapada. ¿Qué rendimiento produce ese dinero mientras descansa en sus paredes? El 0%. Ni un cuarto, ni medio punto porcentual. La propiedad puede revalorizarse, claro, pero esa apreciación ocurre tenga o no una hipoteca activa. El patrimonio invertido no causa la valorización. El terreno y el mercado causan. Su patrimonio muerto no es un activo productivo, sino un asiento contable que mide cuánta tierra posee. Compre eso con esos mismos dólares, colocados en un portafolio diversificado de acciones globales. El crecimiento anual compuesto histórico a largo plazo ha sido de más del 10%, e incluso con una estimación conservadora del 8%.
$500,000 compuesto durante de 10 años se convierte en 1,79 millones. Ese mismo $500,000 bloqueado en sus cimientos durante 10 años sigue siendo exactamente la misma cifra inicial. El costo de oportunidad no es un pequeño error de redondeo. Es más que el número original con el que comenzó. Los ricos descubrieron esto hace generaciones. Mantienen una hipoteca fija a tasa baja. Dejan que la inflación erosione el valor real del préstamo con el tiempo y mantienen su capital completamente invertido. Esto se llama arbitraje. Es la forma en que opera cada balance familiar importante en este país. No están endeudados, están apalancados. Hay una diferencia técnica enorme entre esas dos palabras, y esa diferencia medida, a lo largo de una jubilación, equivale a cientos de miles de dólares de patrimonio neto real. Si no entiende esta dinámica hoy, en 10 años estará exactamente en el mismo lugar, atrapado en un sistema diseñado para licuar su riqueza en el momento más vulnerable de su vida de retiro. Para entender la magnitud exacta de este peligro, analicemos la historia de dos jubilados con perfiles idénticos, pero con filosofías de gestión financiera opuestas en este año 2026. Conozcan a Francisco y a Carlos, ambos de 68 años, residentes de la misma comunidad y retirados de puestos gerenciales. Francisco siguió al pie de la letra el manual convencional. Pagó por completo su hipoteca y hoy posee una vivienda con un valor de $450,000 absolutamente libre de deudas. Además, acumuló $620,000 en una cuenta de retiro tradicional. Recibe $31,000 anuales por seguridad social y una pequeña pensión de $16,000 al año. Ante los ojos de sus vecinos, Francisco es el ejemplo vivo del éxito. Al otro lado de la calle vive Carlos, quien posee el mismo patrimonio neto e ingresos básicos, pero tomó una decisión que muchos consideraron arriesgada. Prefirió mantener una línea de crédito con garantía hipotecaria activa, basada en el valor de su propiedad, manteniendo su capital invertido en un portafolio diversificado. El invierno llega con fuerza, y el destino pone a prueba la resiliencia de ambos hogares. En enero, el sistema central de calefacción de Francisco falla por completo y el presupuesto para reemplazarlo asciende a $17,000. Para colmo de males, una filtración estructural exige una reparación urgente de otros $11,000. Francisco se enfrenta a una necesidad inmediata de $28,000 en efectivo. Como no dispone de esa cantidad en liquidez inmediata, hace lo que cualquier jubilado consideraría lógico. Ingresa a la plataforma en línea de su entidad financiera. Solicita una distribución de $28,000 de su cuenta de retiro tradicional. Y continúa con su vida creyendo que el problema ha sido resuelto. Sin embargo, en el instante en que ese dinero abandona la cuenta, se activa una reacción en cadena invisible que destruirá su tranquilidad fiscal. Lo que Francisco no asimila es que cada dólar retirado de su cuenta de retiro tradicional impacta directamente su ingreso bruto, ajustado como ingreso ordinario. Al sumar su pensión de $16,000 y la extracción de $28,000, registra $44,000 en ingresos fuera de la seguridad social. Aquí es donde se activa la destructiva fórmula de tributación de los beneficios de jubilación estatales. El ingreso provisional de Francisco es la suma de sus ingresos ordinarios, más la mitad de su beneficio de seguridad social, lo que equivale a $44,000, más $15,500, dando un total de $59,500. Este resultado pulveriza el umbral máximo permitido, provocando de inmediato que el 85% de sus $31,000 de seguridad social pase automáticamente a la columna de ingresos sujetos a impuestos. Un golpe fiscal que jamás anticipó. Mientras Francisco sufre este castigo fiscal,
Veamos a Carlos ante la misma emergencia. Carlos no toca su cuenta de retiro. Recurre a la línea de crédito con garantía hipotecaria que configuró preventivamente años atrás. Extrae los $28,000 directamente de la equidad de su vivienda. Para las autoridades fiscales, el dinero de un préstamo no constituye un ingreso, ya que representa un pasivo. Carlos recibe el monto íntegro sin retenciones ni penalizaciones. Su ingreso provisional no se altera y su seguridad social permanece libre de impuestos adicionales. Su cuenta de retiro tradicional continúa intacta, aprovechando el interés compuesto en el mercado. Esta disparidad demuestra cómo el miedo a la deuda nominal puede cegar al inversionista promedio, empujándolo a pérdidas invisibles. Al final, Francisco entregó una porción masiva de su dinero al Estado, mientras Carlos utilizó la infraestructura financiera para congelar el impacto fiscal. La psicología conductual explica por qué la mayoría de los jubilados cae en esta trampa invisible. El cerebro humano está programado para buscar certezas tangibles. Una casa representa refugio y supervivencia, mientras que los números en una pantalla de inversión parecen volátiles. La industria financiera explota este sesgo centrándose solo en la acumulación, instruyendo a las personas a pagar sus deudas sin modelar la destructiva colisión que ocurre en la jubilación entre una propiedad pagada y una cuenta de retiro tradicional. Al eliminar la hipoteca, el jubilado entierra su capital líquido en los cimientos, transformando un activo productivo en un bloque contable con rendimiento del 0%. Lo que la mente percibe como protección es, en realidad, un escenario de vulnerabilidad donde cualquier emergencia obliga a retirar capital gravable, desencadenando fricciones impositivas que erosionan el patrimonio neto. La verdadera seguridad no proviene de la ausencia de pasivos, sino del control sobre la liquidez. Es en esta falta de control donde se manifiesta la segunda capa de la trampa, el monto de ajuste mensual relacionado con los ingresos. Un recargo sobre las primas de salud gubernamentales para jubilados que funciona con un efecto de eco de 2 años. Las tarifas de este año 2026 se calculan con los ingresos del año 2024. Cuando un jubilado retira dinero de su cuenta de retiro tradicional para un imprevisto, altera sus umbrales. Para un contribuyente soltero, superar el límite de ingresos brutos ajustados modificados de $109,000 transforma el sistema de salud en un acantilado financiero. Rebasar el umbral por un solo dólar activa el recargo completo de la siguiente categoría, elevando los costos de las primas en más de $1,000 anuales. Como el incremento de los costos médicos supera por mucho al ajuste por costo de vida de las pensiones estatales. Un solo año de extracciones forzadas, debido a la falta de liquidez residencial, genera una penalización en las primas que arrastrará al jubilado durante 24 meses, destruyendo su flujo de caja de manera silenciosa. La pérdida invisible que el espectador no nota es el costo de oportunidad de la liquidación frente al arbitraje financiero. Cuando extrae $40,000 de una cuenta de jubilación para una reparación, no solo paga una tasa impositiva ordinaria inmediata que reduce su efectivo neto, sino que extirpa ese capital del interés compuesto. Esos $40,000, rindiendo a una tasa promedio conservadora del 8% en un mercado diversificado durante 15 años, habrían generado $93,000 adicionales en crecimiento. Al elegir la liquidación en lugar de una línea de crédito garantizada, el jubilado termina pagando un costo total que triplica el valor de la reparación original. Aquí radica la transición filosófica que separa al inversionista común del sistemático. El paso de gastar ahorros a gestionar un balance de activos y pasivos. Los sectores más acaudalados no buscan la gratificación emocional de una deuda en cero. Entienden que el capital es una herramienta de precisión y que mantener un pasivo controlado,
Mientras el dinero se multiplica en mercados productivos, es la estrategia más eficiente para blindar el patrimonio frente a la maquinaria fiscal. Para neutralizar este engranaje fiscal antes de que devore su patrimonio, es obligatorio implementar una estrategia táctica dividida en 3 pasos concretos que se pueden diseñar y coordinar con rapidez, pero cuyos efectos protegerán su capital durante décadas. El detonante crítico que vuelve urgente este plan es la legislación de seguridad para el retiro, la cual obliga a los contribuyentes a iniciar las distribuciones mínimas requeridas al cumplir los 73 años. A partir de esa edad, el Estado le exige retirar un porcentaje obligatorio de sus cuentas de jubilación tradicionales, sin importar si usted necesita el dinero o si los mercados sufren una contracción. Estas distribuciones obligatorias se acumulan sobre sus pensiones y su seguridad social, empujando sus ingresos hacia los acantilados del recargo médico y elevando la tributación de sus beneficios estatales. Quien llega a esta edad sin una infraestructura de liquidez pierde por completo el control de su tasa impositiva. La solución del sistema no es esperar la crisis, sino construir 3 herramientas defensivas antes de que la vejez reduzca su capacidad de maniobra financiera. El primer paso consiste en establecer de inmediato una línea de crédito con garantía hipotecaria, mientras sus registros financieros y su historial crediticio se mantengan estables. El error habitual de la mayoría es solicitar financiamiento cuando surge la emergencia médica o la falla estructural en la vivienda. Sin embargo, las instituciones bancarias solo muestran disposición para otorgar capital a quienes demuestran que no lo necesitan con urgencia. Usted debe acudir a diversas cooperativas de crédito o entidades financieras regionales para comparar los plazos de disposición, las comisiones anuales por inactividad y los costos de apertura. El objetivo no es utilizar el dinero de inmediato ni asumir deudas de consumo, sino asegurar una válvula de escape financiera libre de cargas fiscales. Al enfrentar un gasto imprevisto, extraer fondos de esta línea de crédito residencial no califica como ingreso ante las autoridades tributarias, lo que le permite fondear cualquier crisis sin alterar su ingreso bruto ajustado, manteniendo su seguridad social protegida y sus inversiones creciendo de forma ininterrumpida en los mercados globales. El segundo paso es el mapeo milimétrico de sus umbrales de ingresos y recargos médicos en un documento unificado. Usted debe calcular la distancia exacta que separa su nivel de vida actual de los límites críticos de recargo en el sistema de salud gubernamental, que para este año se sitúan en $109,000 para contribuyentes individuales y $218,000 para declaraciones conjuntas, así como los umbrales de tributación de la seguridad social, fijados en $34,000 y $44,000 respectivamente. Esa diferencia numérica representa su presupuesto de extracción estratégica para cada año. Al gestionar sus finanzas con este mapa mental, sabrá con certeza cuántos dólares puede retirar de sus cuentas tradicionales en un ciclo fiscal específico para realizar mejoras o complementar su estilo de vida, sin tropezar con un aumento imprevisto en sus costos médicos o fiscales 2 años después. Este ejercicio transforma la improvisación financiera en una gestión de precisión absoluta. El tercer paso es la ejecución de conversiones anuales, controladas hacia cuentas de retiro exentas de impuestos durante el corredor dorado, que abarca los años comprendidos entre el cese de su actividad laboral y el inicio de las distribuciones obligatorias a los 73 años. Al transferir paulatinamente porciones de su cuenta de jubilación tradicional hacia una cuenta exenta, usted asume un impacto fiscal controlado y predecible en el presente, pero reduce de forma permanente el tamaño del saldo sujeto a retiros forzosos en el futuro.
El capital que ingresa a este vehículo exento se convierte en su propia pala financiera. Los retiros futuros no computan para el cálculo de los recargos médicos, ni incrementan la base imponible de sus beneficios de seguridad social. Los sectores más sofisticados de la gestión patrimonial emplean este método, combinando la adquisición de activos, el apalancamiento mediante créditos y la posterior transferencia hereditaria con actualización de costos, asegurando que el dinero se multiplique en un entorno blindado, donde la agencia tributaria nunca pueda confiscar el fruto de toda una vida de esfuerzo. 10 años después de aquella fatídica tarde de invierno, las trayectorias financieras de Francisco y Carlos se han bifurcado de una manera que las métricas convencionales jamás pudieron predecir. Francisco continuó utilizando su cuenta de retiro tradicional como su único fondo para imprevistos, asumiendo liquidaciones forzadas cada vez que su propiedad demandaba mantenimiento o la inflación médica devoraba su presupuesto. Al cumplir los 73 años, la llegada de las distribuciones mínimas obligatorias se sumó a sus retiros previos, creando un efecto de bola de nieve fiscal que colocó sus ingresos de forma permanente en los tramos impositivos más hostiles, encareciendo su seguro de salud estatal y reduciendo su patrimonio neto real a una fracción de su potencial. Carlos, por el contrario, mantuvo su línea de crédito residencial como un escudo estratégico. Financió sus proyectos y contingencias con deuda estructurada que liquidó de manera quirúrgica, aprovechando los años de bajos ingresos ordinarios. Mientras el patrimonio de inversión de Carlos continuó multiplicándose gracias al interés compuesto del 8%. La cuenta de Francisco sufrió una amputación de capital de la cual nunca se recuperó. La diferencia real entre ambos balances al cabo de una década supera los $100,000 en riqueza líquida transferible, demostrando que el vecino que conservó el apalancamiento no era imprudente, sino un estratega que entendió cómo funciona el sistema. Esta misma disparidad es la que golpeó a la viuda de la comunidad, Carolina, quien tras la pérdida de su cónyuge, descubrió con horror que sus umbrales de protección fiscal se redujeron a la mitad de la noche a la mañana. Sin embargo, al implementar una transición hacia un vehículo exento de impuestos y respaldarse con una estructura de liquidez residencial antes de que fuera demasiado tarde, logró detener la confiscación silenciosa de sus lingotes de oro y recuperar el dominio absoluto sobre su destino financiero. Al analizar este panorama con frialdad y rigor matemático, queda al descubierto que este análisis jamás se trató simplemente de acumular dólares, de tasas de interés o de tácticas impositivas complejas. Este video se trata, en su esencia más profunda, de la preservación de su libertad personal, de la seguridad de su cónyuge y de la autonomía para tomar elecciones sin la tutela opresiva de la agencia tributaria. El sistema financiero tradicional nos entrena para ser recolectores obedientes que acumulan recursos dentro de los límites preestablecidos, pero nos abandona por completo en la etapa más crítica, transformándonos en los contribuyentes más dóciles y predecibles del engranaje fiscal. La diferencia entre el 1% que prospera de forma sistemática y la mayoría que ve extinguirse sus ahorros radica en la voluntad de rechazar los consejos superficiales de la cultura popular y comprometerse con el diseño de una infraestructura financiera robusta. Si usted considera que esta perspectiva analítica y basada en datos aporta un valor real a la gestión de su capital, le invito a suscribirse a este canal y a activar las notificaciones. No le pido esto para alimentar las métricas de un algoritmo o acumular interacciones superficiales, sino como un compromiso inicial y consciente hacia su propia sofisticación financiera. Esta es la única manera de asegurar que las plataformas de distribución de contenido sigan presentándole análisis profundos,
en lugar de consejos simplistas sobre presupuestos domésticos que solo perpetúan el estancamiento económico. La próxima vez que contemple el saldo en cero de su hipoteca y experimente esa placentera oleada de alivio emocional. Recuerde la imagen de los lingotes de oro enterrados en su jardín trasero y la excavadora que espera pacientemente fuera de su propiedad. Una casa pagada desprovista de un mapa de tramos fiscales y de una estrategia de liquidez alternativa es el escenario perfecto para que el Estado se convierta en el principal beneficiario de sus años de sacrificio laboral. La pala impositiva ya está construida y las reglas del juego están grabadas en piedra por las autoridades tributarias desde hace décadas. La única pregunta que queda por responder antes de que el próximo invierno ponga a prueba la resistencia de su hogar es extremadamente sencilla. ¿Seguirá alquilando la herramienta costosa de la agencia de recaudación? ¿O empezará a forjar su propia pala financiera a partir de esta misma semana?